Pues más que la idea, surge la oportunidad. Yo estaba en el paro y con 24 años y es una oportunidad que no pude dejar escapar. Me puse a estudiar y a través de Diputación salió un curso en el que nos ayudaban a emprender y a darnos ayudas. Y de ahí es cuando conocí a Jon y decidí que juntos podríamos montar el negocio. Pues no necesariamente. Yo no me considero una persona emprendedora y sin embargo aquí estoy. A las administraciones públicas pediría más ayudas como la que hemos recibido nosotros para pequeñas empresas y nuevas empresas. Podrían ayudar no solo a comenzar, sino a consolidarnos, porque a veces sí, las ayudas al principio están bien, pero luego se van acabando las ayudas y cuesta mantenerse, cuesta seguir adelante. Pues actualmente lo veo difícil porque no hay trabajo y veo que van a tener que crecer por la parte del autoempleo más que por la cuenta ajena. Sin duda, a medida que vas trabajando vas viendo que empiezan a llegar los resultados y eso te anima a seguir creciendo. Sí, yo creo que sí, a través de cursos como el que hemos realizado nosotros, en el que te enseñan nuevas formas de pensar y de ver las cosas. Ya que la mujer no está muy aceptada en el mundo de la construcción, tal vez tener un título puede ayudarme. El trabajo que estoy estudiando yo es uno de los más fáciles a desempeñar y que más salidas tiene en estos momentos. Pienso que puede generar dificultades a la hora de encontrar trabajo, pero bueno, siempre está ahí la expectativa. Yo después de esto voy a hacer una carrera de decoración de interiores para complementar ambas cosas. Pienso que sería importante el tema de seguridad. Cuando vamos a optar a un puesto de trabajo se nos pide unas horas de seguridad que aquí no se nos dan. Sí que es una buena opción, pero yo creo que ahora mismo sería más beneficioso el estar de empleado y no de empresario. Preferiría trabajar por cuenta ajena, pero creo que en un futuro puede que vaya a ser la solución.